Antes del tiempo, antes del primer latido del universo, no existía nada, solo un abismo profundo, silencioso y oscuro. No había sol, ni estrellas, ni tierra, ni vida. Solo un infinito vacío. Pero en medio de aquella oscuridad, una voz. Una voz poderosa, suave como un susurro, y a la vez más fuerte que el trueno más violento. Era la voz del Creador. Y entonces, él habló. Sea la luz. Y la luz fue. Una explosión de resplandor atravesó el velo del vacío. La oscuridad retrocedió, temblando, y la luz comenzó a bailar sobre las aguas profundas. Era el principio de todo. Los cielos comenzaron a formarse como un manto extendido por manos invisibles. El Creador separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, y a la oscuridad, noche. Así fue el primer día. Y fue bueno. Muy bueno. Pero lo que estaba por venir, cambiaría la eternidad. En el segundo día, el Creador alzó su voz una vez más, y los cielos se partieron como un velo de seda rasgado por rayos de gloria. Las aguas que cubrían todo fueron separadas. Parte de ellas se alzaron hacia lo alto, formando nubes colosales, mares celestiales que reflejaban el fulgor de la nueva luz. Las otras permanecieron abajo, tranquilas por un momento, como si esperaran su turno en el diseño divino. Entre ambas surgió un espacio inmenso, vibrante, transparente y azul, el firmamento. Haya un firmamento en medio de las aguas, dijo el Creador. Y separe las aguas de las aguas. Y así fue. El Creador llamó a este espacio cielos. Desde las alturas, los vientos comenzaron a moverse, trayendo susurros de lo que estaba por venir. Era como si la creación misma respirara por primera vez. El universo estaba siendo tallado con la precisión de un artista eterno, y cada palabra del Creador era como un cincel que daba forma a lo invisible. Entonces el Creador habló de nuevo, y su voz retumbó como un tambor de guerra contra la inmensidad. Reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y obedeciendo al mandato eterno, los mares se agitaron. Las aguas rugieron, retrocedieron, y se abrieron como si una mano invisible las empujara hacia los extremos del mundo. De entre las olas emergió la tierra firme, valles, montañas, llanuras y ríos comenzaron a tomar forma como si hubieran estado dormidos, esperando ese llamado. El Creador contempló su obra, y sonrió. Llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas, mares. Y vio que era bueno. Pero no terminó allí. El Creador extendió su palabra otra vez. Produzca la tierra hierba verde, árboles y frutos según su especie. Y como una explosión de color, la tierra respondió. Brotaron flores con aromas celestiales, árboles gigantescos cargados de fruta dorada, campos de trigo que bailaban con el viento, y enredaderas que trepaban hasta besar el cielo. Era un paraíso que nacía. El mundo cobraba vida. La tierra ya danzaba vestida de verdes y oro, pero aún carecía de guardianes de los cielos. Así que el Creador habló una vez más, con una voz que encendió el firmamento. Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Sean señales para las estaciones, los días y los años. Y en ese instante, el cielo se iluminó con maravillas. Del corazón de la luz nació un astro glorioso, el sol, tan brillante que su fuego tocó la tierra con calor y vida. Luego, la noche se cubrió con una suave luminiscencia, la luna, reina plateada que brillaba con reflejo sereno. Y acompañándola, miles de estrellas surgieron como diamantes sobre terciopelo negro, cada una colocada con intención, cada una con su nombre. El Creador los puso en los cielos para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio que era bueno. Tan bueno, que el cielo ahora contaba historias cada vez que oscurecía. Las estrellas no solo alumbraban la noche. Eran promesa. Eran destino. El Creador, viendo la tierra floreciente y los cielos llenos de luz, volvió a hablar, y su voz se deslizó como una corriente sobre las aguas. Llenen las aguas seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y como una sinfonía que estalla en su clímax, la vida brotó desde lo profundo. Del azul inmenso emergieron criaturas jamás antes vistas. Ballena expulsando agua, ballenas colosales, que bailaban bajo las olas como gigantes amables. Pez tropical, peces de todos los colores, que jugaban entre corales como si pintaran con sus aletas. Calamar, seres misteriosos que nadaban en silencio, custodios de los abismos. Y mientras los mares cobraban voz, el cielo se llenó de alas. Paloma blanca de la paz, aves de plumajes dorados surcaron las alturas, pintando líneas de libertad.
Lagarto, águilas majestuosas gritaron al viento desde las cimas más altas. Colibríes veloces danzaban entre flores, trayendo vida de pétalo en pétalo. El Creador los bendijo con una sonrisa que parecía envolverlo todo. Sean fecundos, multiplíquense y llenen las aguas de los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra. La creación ahora tenía movimiento. Tenía música. Tenía alma. Los cielos brillaban. Las aguas cantaban. Pero la tierra aún esperaba. Entonces el Creador, con voz firme y amorosa, habló otra vez. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales del campo. Y en un instante, la tierra retumbó con el primer galope. Manadas de grandes bestias cruzaron las llanuras, sacudiendo el polvo de los siglos. Criaturas de cuellos largos alzaron la vista hacia el cielo, como si buscaran a su Creador. Tigre felinos majestuosos se deslizaron entre la maleza con mirada de fuego. Elefantes inmensos alzaron sus trompas y dieron el primer llamado de la tierra. Pequeños roedores, ágiles ciervos, traviesos monos y tímidos erizos, todos brotaron de la tierra como secretos guardados que por fin eran revelados. Y el Creador los miró con ternura, y vio que era bueno. Pero entonces, todo se detuvo. El viento cesó. El cielo guardó silencio. El Creador descendió, y con solemnidad jamás vista, puso rodilla en la tierra fértil. Iba a crear algo más. Algo que no solo viviría, sino que llevaría su imagen. Todo se detuvo. Los animales observaron desde las sombras. Las aves suspendieron su vuelo. El sol se posó suavemente en el horizonte, como si el universo contuviera la respiración. El Creador, con manos de eternidad, se inclinó sobre el suelo que él mismo había formado. No habló esta vez. No tronó su voz. Solo extendió sus dedos y tomó polvo de la tierra. Lo moldeó con cuidado, como un artista que conoce cada curva de su obra antes de crearla. Un torso. Un rostro. Unas manos abiertas al cielo. El primer hombre yacía ante él, perfecto, pero inmóvil. Entonces ocurrió lo impensable. Destellos Dios se inclinó sobre su creación, y sopló en su nariz aliento de vida. Y de pronto, los ojos del hombre se abrieron. Cara de viento soplando, su primer aliento fue fuego sagrado. Fuego, su mirada reflejaba las estrellas que aún no conocía. Ojo, su alma era un reflejo del corazón divino. Y así, el hombre se convirtió en un ser viviente. No una simple criatura, sino portador de propósito, portador de la imagen de Dios. Dios lo llamó Adán. Y Adán se puso de pie, no como bestia, sino como hijo. Adán abrió los ojos. Y frente a él, el paraíso se desplegó como un sueño real. El Creador lo llevó de la mano, como un padre lleva a su hijo por primera vez a casa. Y allí, entre ríos de cristal, árboles de fruto brillante y flores que susurraban al viento, lo plantó en un lugar sagrado. Rama, el jardín del Edén. Un jardín vivo. No hecho solo de plantas y animales, sino de presencia divina. Allí, todo tenía propósito. Mono, criaturas jugaban sin miedo. Uvas, las frutas colgaban como promesas dulces. Paloma blanca de la paz, el aire mismo parecía cantar. En el centro del jardín, dos árboles se alzaban como pilares entre el cielo y la tierra. Árbol, el árbol de la vida, que ofrecía inmortalidad en cada hoja. Árbol de hoja perenne, el árbol del conocimiento del bien y del mal, resguardado por el misterio. Entonces, el Creador habló a Adán con voz clara y amorosa. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y así, el pacto fue sellado. Vida en libertad, bajo confianza y obediencia. Cada tarde, Dios caminaba con Adán por el jardín. Conversaban. Reían. Soñaban juntos. Pero algo faltaba. Algo profundo en el corazón de Adán seguía en silencio. ¿El jardín era perfecto? Pero el corazón de Adán latía con una soledad que ni la belleza del Edén podía llenar. Los animales tenían su par. Las aves volaban de a dos. Hasta los ríos serpenteaban junto a otros afluentes. Pero Adán estaba solo. Y el Creador, al ver esto, se conmovió. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Esa noche, mientras la luna bañaba el jardín con luz plateada, Dios hizo que un profundo sueño envolviera a Adán. Y en aquel silencio sagrado, el Creador obró el milagro más delicado. Destellos tomó una costilla del hombre, y de ella formó a la mujer. No del polvo, sino de su costado.
No para ser superior ni inferior, sino igual. Para caminar juntos, corazón con corazón. Cuando Adán despertó, la vio, y todo cambió. «Ojo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó con alegría desbordante. Dios la llamó mujer, y Adán la llamó Eva, porque sería madre de toda la vida. Y así, el jardín se llenó de una nueva melodía. La risa compartida, las miradas cómplices, los pasos sincronizados. Era el principio del amor humano. Santo, puro, libre. Y el Creador los bendijo. Y les dijo: «Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella». El Edén era armonía pura. Pero incluso en la más brillante luz, puede esconderse una sombra. Serpiente en silencio, entre los arbustos y las raíces del árbol del conocimiento, se deslizaba una criatura antigua. Astuta. Observadora. Llena de veneno en su voz y orgullo en su corazón. No era una simple serpiente. Era el reflejo de una rebelión mucho más vieja que el jardín. ¿Un ángel caído? Una voz que ya una vez desafió a Dios. Y ahora, buscaba arrastrar con él a los portadores de la imagen divina. Eva paseaba cerca del árbol prohibido. Sus ojos se detenían en los frutos, tan hermosos, tan misteriosos. Y fue entonces cuando la voz siseó entre las hojas: «¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?» Eva, sorprendida pero curiosa, respondió: «Podemos comer de todos, excepto de este. Porque Dios dijo que si comemos de él, moriremos». La serpiente sonrió con astucia. «No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Niebla, la duda se sembró. Una semilla invisible, pero poderosa. Eva miró el fruto. Tan deseable, tan aparentemente inofensivo. Y en ese instante, el paraíso contuvo el aliento. Eva sostuvo el fruto en sus manos. Sus dedos temblaban mientras la serpiente susurraba. Cada palabra una tentación más profunda que la anterior. «No morirás», insistió la serpiente, «solo ganarás sabiduría. Sé valiente, prueba y verás». La luz del sol brillaba a través de las hojas. Y el fruto parecía irradiar una luz irresistible. Un misterio que prometía poder y conocimiento. Finalmente, con el corazón dividido, Eva mordió el fruto. El sabor dulce y desconocido llenó su boca. Y al instante sintió como algo cambiaba en su interior. No estaba sola. Su mente se abrió a nuevas emociones. Curiosidad, miedo, orgullo, confusión. Luego, llamó a Adán. Le ofreció el fruto, y él, confiado, también lo probó. Al instante, sus ojos se abrieron, pero no como antes. Ahora veían el mundo con un velo diferente. Sus cuerpos desnudos, su vulnerabilidad, el pecado que había entrado. Conscientes de su desobediencia, se escondieron entre los árboles. Mientras el Edén guardaba un silencio grave y expectante. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas. Y una sombra se extendió sobre el Edén. Pero esta vez, no era una sombra cualquiera. Era la presencia misma de Dios que caminaba entre los árboles. Adán y Eva, cubiertos de hojas, temblaban. Habían sentido la pérdida de la pureza. Y ahora enfrentaban la mirada del Creador. La voz de Dios resonó profunda y triste. «¿Dónde estás, Adán?». No era una pregunta sin respuesta, sino un llamado al arrepentimiento. Adán, con voz temblorosa, respondió: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí». Dios preguntó entonces a Eva: «¿Qué es lo que has hecho?». Eva, temblando, explicó: «La serpiente me engañó, y comí». El juicio divino comenzó. El jardín, antes un refugio, ahora parecía un lugar de consecuencias. Pero incluso en ese momento de castigo, la promesa de redención empezó a brillar, como un rayo de esperanza. El Creador, con voz firme pero llena de amor, habló. Por la desobediencia, el hombre enfrentará dificultades y sufrimiento. La tierra se endurecerá y el trabajo será arduo. Pero no perderán la esperanza. Mirando a la serpiente, Dios decretó: «Maldita serás entre todas las bestias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú herirás su talón». A Adán y Eva, Dios les otorgó vestiduras de piel, cubriendo su desnudez con un símbolo de protección y cuidado. Aunque fueron expulsados del Edén, la puerta no cerró para siempre.
pues la promesa de un día en que la creación será restaurada brillaba como una luz al final del camino. Fuera del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo distinto, donde la tierra ya no era tan suave ni fértil, y los frutos no crecían con la misma abundancia. Cada paso era un recordatorio de la pérdida, pero también de la responsabilidad que ahora tenían: llenar la tierra, gobernarla y cuidar de ella. El trabajo se volvió duro y constante, pero también hubo momentos de aprendizaje y crecimiento, de amor y de esperanza que brotaba entre las dificultades. Así comenzaron a construir una nueva vida, una vida marcada por la memoria del paraíso, pero con la firme voluntad de avanzar hacia el futuro. Con el paso de los años, Adán y Eva tuvieron hijos, y con ellos, la promesa de que la humanidad continuaría. Caín, el primogénito, fuerte y trabajador, y Abel, un pastor de ovejas, puro de corazón. Los hermanos crecieron en un mundo marcado por la caída, pero también lleno de esperanza y enseñanzas divinas. Sin embargo, la armonía no duró para siempre. La rivalidad comenzó a germinar en sus corazones, y con ella, la primera sombra de conflicto humano. Cuando llegó el día de ofrecer un sacrificio a Dios, Caín trajo fruto de la tierra, y Abel presentó lo mejor de sus ovejas. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. El rechazo llenó a Caín de ira y celos, semillas oscuras que crecerían y marcarían el destino de la familia. La ira consumía a Caín. Su corazón se llenaba de oscuridad y desesperación. En un momento fatal, llamó a su hermano Abel al campo. Allí, bajo el cielo abierto y las miradas silenciosas de la creación, Caín cometió el primer acto de violencia humana. Mató a su hermano. El suelo que había sido bendecido para la vida se volvió testigo de la primera sangre derramada. Cuando Dios preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel?, Caín respondió con una voz fría: ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? El castigo no se hizo esperar. Caín fue condenado a ser errante, un fugitivo y vagabundo en la tierra. Sin embargo, incluso en su castigo, Dios puso una señal, para que nadie le hiciera daño. Con el paso del tiempo, la familia de Adán y Eva creció y se multiplicó. Nacieron nuevos hijos e hijas, y las tierras se llenaron de vida y actividad. Los descendientes de Caín se establecieron en diversas regiones, fundando ciudades y desarrollando habilidades únicas: la música, la metalurgia y la agricultura. A pesar de sus avances, el corazón humano seguía marcado por la sombra del pecado y la lucha interna entre el bien y el mal. Mientras tanto, otras ramas de la familia vivían en la campiña, dedicándose al pastoreo y a una vida más sencilla, pero con la misma necesidad de buscar a Dios y entender su voluntad. En medio de un mundo marcado por la corrupción y la maldad, Dios observaba con pesar el corazón de la humanidad. Pero entre la oscuridad, brillaba la luz de un hombre justo, Noé. Un hombre íntegro y temeroso de Dios, que caminaba con fe en medio del caos. Dios habló a Noé y le reveló un plan inesperado, una misión para preservar la vida y comenzar de nuevo. «Construye un arca», dijo el Creador, «porque un diluvio vendrá para purificar la tierra. En ella, salvarás a tu familia y a parejas de todas las criaturas». Noé, obediente y confiado, comenzó la obra monumental. Mientras la gente a su alrededor reía y desestimaba su aviso, las nubes se reunieron en el cielo, y la tierra empezó a temblar con la furia de la tormenta. Los ríos se desbordaron y los mares levantaron olas gigantescas. Dentro del arca, Noé y su familia, junto con parejas de cada criatura, se refugiaron en la seguridad que Dios les había prometido. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió toda la tierra, borrando el pasado y limpiando la maldad. Pero la esperanza no se apagó, porque Dios hizo una promesa eterna, un pacto con Noé y toda la creación. Cuando las aguas comenzaron a retirarse, el arca descansó sobre las montañas de Ararat, y Noé abrió la puerta hacia un mundo renovado. Dios hizo un pacto solemne con Noé y su descendencia: «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, y pondré mi arco en las nubes como señal de esta alianza». El cielo se pintó con un arco iris brillante, un recordatorio eterno de la misericordia y la fidelidad divina. Noé y su familia salieron para repoblar la tierra, llenos de gratitud y esperanza en este nuevo comienzo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a expandirse por la tierra, y de ellos surgieron las naciones y los pueblos diversos.
Cada familia llevó consigo tradiciones, lenguas y culturas únicas, mientras poblaban tierras nuevas y desconocidas. Pero con la expansión llegaron también los desafíos. La unidad se quebrantó, y el orgullo humano comenzó a levantar torres y reinos, desafiando a Dios y a su propósito para la humanidad. Los hombres, llenos de orgullo, decidieron construir una ciudad y una torre que alcanzara hasta el cielo, buscando hacerse un nombre y evitar ser dispersados. Su obra era imponente, una mezcla de ingenio y desafío. Pero Dios vio que su corazón se alejaba de él, y decidió intervenir para frenar su arrogancia. Confundió sus lenguas, haciendo que ya no se entendieran. Y los hombres fueron dispersados por toda la tierra. La torre quedó inconclusa, símbolo de la fragilidad humana ante el poder divino. Entre los pueblos dispersos, destacó un hombre llamado Abraham, quien escuchó la voz de Dios y respondió con fe inquebrantable. Dios lo llamó a dejar su tierra, su familia y todo lo conocido, y a seguir un camino hacia una tierra prometida. A pesar de la incertidumbre y los desafíos, Abraham confió en la promesa divina. Haré de ti una gran nación, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así, comenzó una nueva era de esperanza, donde la fe y la obediencia serían la clave para la bendición. Dios selló un pacto eterno con Abraham, prometiendo darle descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Pero la fe de Abraham sería puesta a prueba cuando Dios le pidió algo difícil: ofrecer a su único hijo Isaac como sacrificio. Con el corazón cargado de dolor y confianza, Abraham obedeció, subiendo al monte con su hijo y la leña para el altar. Justo cuando estaba a punto de cumplir el mandato, un ángel detuvo su mano, y un carnero apareció como sustituto. Esta prueba no solo confirmó la fe de Abraham, sino que también mostró la misericordia y el amor de Dios. Isaac, el hijo de Abraham, creció rodeado de la promesa divina. Y a su vez, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, cuyas vidas se entrelazarían con destino y lucha. Jacob, astuto y decidido, buscó la bendición que cambiaría la historia. Y en un momento de engaño, logró obtener la primogenitura de Esaú. Pero más allá de las rivalidades familiares, Dios tenía un plan mayor. Pues Jacob sería renombrado Israel, y de él surgirían las 12 tribus que formarían la nación elegida. Jacob, ahora Israel, vio cómo sus 12 hijos crecían, cada uno formando una tribu con carácter y destino propio. Pero tiempos difíciles llegaron con una gran hambruna, y las 12 tribus se vieron obligadas a buscar refugio en Egipto. José, el hijo favorito de Jacob, quien había sido vendido como esclavo, se convirtió en el salvador de su familia y pueblo, usando sabiduría y discernimiento para guiar a Egipto en tiempos de crisis. Así, la familia de Israel encontró esperanza en tierras extranjeras, pero también un nuevo capítulo lleno de desafíos y promesas. José, traicionado y vendido por sus hermanos, encontró en Egipto no solo cadenas, sino también una oportunidad divina. Con su don para interpretar sueños, descifró el destino del faraón y preparó a la nación para la hambruna que vendría. A pesar de las injusticias, José eligió perdonar, reconciliándose con sus hermanos y salvando a su familia del hambre y la desesperación. Su historia es un testimonio de fe, esperanza y redención, mostrando que, incluso en el sufrimiento, Dios obra para bien. Con José reconciliado con su familia, las 12 tribus de Israel crecieron en número y fuerza en Egipto. La promesa de Dios a Abraham se cumplía paso a paso. Y aunque el camino estuvo lleno de pruebas, la esperanza nunca se apagó. Desde el principio de los tiempos, con la creación del mundo, hasta la historia de José y las tribus, Dios mostró su amor, su justicia y su plan eterno para la humanidad. Este es solo el comienzo de una gran historia. Una historia que seguirá transformando vidas y tocando corazones a través de los siglos. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más vídeos así.